Hola con todos nuevamente. Finalmente, en esta oportunidad vamos a hablar del diseño de la cámara de carga, la tubería de presión y anclajes, y adicionalmente algunos datos también de la casa de máquinas y el canal de descarga que debería considerarse para el tema de microcentrales. Entonces, ¿cuál es la función de la cámara de carga? En realidad la función principal es almacenar el agua desarenada. Se supone que, bueno, no es que se supone, se recomienda de que previo a la construcción de la cámara de carga debe estar construida un desarenador. Es decir que, digamos, la cámara de carga va a almacenar el agua que ya fue desarenada, o sea, agua limpia, ¿no? Para luego vertir a la turbina a través de la tubería de presión. Sus características, ya lo decíamos, debe estar construido junto al desarenador, puede construirse de varios materiales, al igual que en el caso de, digamos, del desarenador, puede ser de concreto, puede ser de piedra, ladrillo, madera, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto, la potencia, los recursos, etcétera. Profundidad debe ser la necesaria para evitar turbulencia a la entrada de la tubería. Ojo, este es fundamental, hay que evitar que haya turbulencia, digamos, al ingreso de la tubería. Y debe estar provista de accesorios muy importantes que, por ejemplo, es una rejilla, un vertedero lateral, la tubería misma o compuerta de limpieza, porque de todas maneras, si bien es cierto, la mayor parte de sedimentos va a quedar en el desarenador, pero siempre va a pasar a través del agua algunos elementos que no han sido de alguna forma sedimentados en el desarenador, que generalmente en el caso digamos, de las cámaras de carga son limos, ¿no? O sea, son limos que se quedan, digamos, en la parte inferior, y hay que, digamos, de todas maneras estos limos limpiarlos. Para eso se hace necesario ver la forma de colocar una tubería o algún componente de limpieza en la parte inferior. Digamos, acá van los elementos, ¿no? Entonces, bueno, como repito, está complementado, digamos, con el desarenador. Lo más importante acá, y se sugiere también que el ancho, o en este caso el largo de la cámara de carga sea igual, se reemplace, digamos, en este caso a la longitud de salida que hablábamos en el desarenador, y el ancho sea el mismo del desarenador, el ancho W. Repito, constructivamente también esto ayuda muchísimo. Y lo otro es que sea ubicado de tal forma de que la tubería de presión sea perpendicular al sentido del flujo, en lo posible. En algunos casos no se puede, pero es importante que sí la tubería salga perpendicular a la cara, donde, valga la redundancia, va a salir la tubería de presión, ¿no? Recomendable que el tubo que la ubicación de la cámara sea en la dirección del flujo del agua, igual que la tubería de presión, ¿no? Y esta rejilla se recomienda también que sea ubicada haciendo un ángulo con la horizontal. De acuerdo a la experiencia, nosotros recomendamos de que este ángulo sea entre 60 y 75 grados, no más ni menos, porque eso nos va a permitir dos cosas. Una cosa es que no haya, que sea básicamente la principal, que facilite, digamos, al operador retirar los elementos que vienen en suspensión, que se van a quedar en la rejilla, ¿no? Que vienen a ser, pues, hojas, palitos que traen el canal. Entonces, se recomienda de que para facilidad tenga este ángulo de inclinación. Por otro lado, también es importante de que esté definitivamente tapado, o sea, la otra parte esté tapado, o sea, no tiene por qué, digamos, estar, si quiere decir, abierto este tema, tiene que estar tapado para seguridad, digamos, de la propia cámara, y evitar que cuerpos extraños puedan ingresar, digamos, hacia la cámara y luego hacia el equipo electromecánico. Es por ello también que, bueno, acá no se detalla, pero en la información que se les ha dado a cada uno de los participantes en detalle, ahí se habla, por ejemplo, del diámetro que deben tener la abertura de esta rejilla,
que justamente tiene relación con digamos, con los elementos del equipo electromecánico, básicamente con la turbina. Es decir, que este espacio digamos, entre espacio digamos, del tubo o del ángulo o lo que sea que se utilice para la rejilla, ¿no? Tiene que ser el mínimo, de tal manera que no pueda ingresar partículas que puedan hacer daño, repito, a los equipos de la turbina, ¿no? Entonces está muy bien detallado, digamos, ya en la documentación que les ha proporcionado a cada uno, ¿no? Entonces, dimensiones de la cámara de carga, básicamente más es diseñar, digamos, la profundidad o la altura, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una altura 3, que viene a ser el R, que viene a ser la parte inferior que debe quedar en la cámara para evitar de que estos elementos como los limos puedan pasar directamente, más 4.5 veces el diámetro, ¿cierto? Ese es el H3. El H3 es prácticamente del piso de la cámara hacia el espejo de agua, ¿no? Y el H4, que viene a ser el H3, que es desde el espejo de agua, más el D, ¿no? El D es el tirante de agua, que eso viene prácticamente desde el canal, ¿no? Entonces es un D casi, digamos, ya conocido y, digamos, va incluso hasta la cámara de carga. El D mayúsculo en este caso viene a ser el diámetro de la tubería de presión, ¿no? Dependiendo, de eso lo vamos a ver luego, cuando se calcule el diámetro del tubo de presión, entonces este D es el que, digamos, está incluido en la fórmula para calcular el H3, es decir, la profundidad o la altura H3. Este R se recomienda que sea entre 0.15 y 0.30, justamente hay que dejarle ahí un espacio para cubrir, digamos, que el limo, las arenas pequeñitas se almacenen y pueden de alguna forma luego limpiarse, no entren hacia la tubería, ¿no? Como decíamos, también ancho y largo de la cámara de carga debe ser igual al ancho W del desaranador. Esto básicamente con fines también constructivos y de bajar costos, no tenemos por qué complicarnos la vida, ¿no? Y finalmente acá también algunas vistas, por ejemplo acá miren esta cámara de carga es a base de una lata, ¿no? De un cilindro, ¿no? Que se preparó, y luego el resto ya son de concreto con sus tapas, sus rejillas correspondientes, y como ven va junto al desarenador. En realidad simplemente acá no hay mucho más que hablar, simplemente tener en cuenta la profundidad de acuerdo a las fórmulas que hemos proporcionado, ¿no? Luego entramos al tema de la tubería de presión. ¿Cuál es su función? La función de la tubería de presión es transportar el agua a presión desde la cámara de carga hasta la turbina, ¿no? Materiales, en realidad los materiales más utilizados es el acero comercial, últimamente el policloruro de vinilo, más conocido como el PVC, polietileno, asbesto cemento, riego ducto centrifugado, etcétera. Es decir, hay múltiples tipos de materiales que pueden utilizarse, digamos, para la tubería de presión. Últimamente, y nosotros por experiencia lo decimos, digamos, el que es más utilizado, por lo menos para pequeñas centrales, microcentrales, es el PVC. En algunos casos hemos combinado con el acero comercial cuando digamos, las alturas de presión son muy grandes, ¿no? Es más, ahora ya hay fabricantes en Lima que incluso fabrican en grandes diámetros y también para grandes presiones, para 150 metros, por ejemplo, de metros de columna de agua. Entonces, en nuestros proyectos mayormente nosotros hemos utilizado el PVC por el costo, por la facilidad de instalación, por la facilidad de traslado, incluso el propio campesino lo puede instalar, etcétera. Y además el adicional que va enterrado y no hay necesidad ya de colocar apoyos, por ejemplo. Lo que sí sucede con las tuberías de acero comercial o del hierro dúctil, ¿no? Eso sí, como van, digamos, en la parte, digamos, superior, hay que colocar apoyos y hay que pintarlas con pinturas correspondientes para evitar la corrosión, etcétera. En caso del PVC se instala, se tapa, digamos, va dentro del suelo y no tenemos mayores problemas, ¿no? Accesorios, básicamente el caso de juntas de expansión es para las tuberías de hierro y de
que hablábamos del anterior, de acero, ¿no? Las juntas de expansión mayormente son para las tuberías de material de acero y de hierro, ¿no? Apoyos también para eso mismo, y anclajes sí es para, digamos, para todos la tubería, incluyendo todos los materiales. Válvulas pueden ser de compuerto, mariposa, generalmente y por recomendación deben ir al final de la tubería, es decir, abajo ya dentro de la casa para hacer la conexión con la tubería del equipo electromecánico. Curvas que pueden ser horizontales o verticales, porque eso depende particularmente de las características del suelo. Reducciones, podemos también colocar reducciones. Si quiero reducir de un diámetro mayor a un diámetro menor, lo puedo hacer lógicamente con la justificación y con los cálculos correspondientes. Uniones de reparación, esto se da mayormente para tuberías de PVC, a veces hay rotura, entonces hay ahora en el mercado ya uniones de reparación para hacer rápido, digamos, el arreglo. Y bridas, que mayormente también son para tuberías de acero y de hierro. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones para el diseño en el caso de la tubería de presión, ¿no? En principio debemos establecer la caída bruta y el caudal de diseño. Se supone que esto ya lo sé, ya lo conozco, porque ya esto está, digamos, al inicio cuando hemos hecho la evaluación de recursos. Debo seleccionar el material, repito, dependiendo de costo, traslado, instalación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tomar un diámetro tentativo, ¿verdad? Entonces, si ya digo, ya tengo una altura, tengo el caudal, ya seleccioné el material, voy a tomar un diámetro tentativo. Y esto, bueno, no está definido acá, pero en la documentación que le hemos dado, allí está bien clarito cuál es el diámetro tentativo que debemos utilizar. Medir o calcular la longitud de la tubería, como hemos visto también, una vez que hago yo el cálculo el cálculo de la altura, puedo ahí también graficarlo en un AutoCAD, por ejemplo, y tener la longitud del perfil del terreno, igual dónde van a estar ubicados los cambios, dónde van a estar los anclajes básicamente, y obtener un dibujo como vamos a presentar luego, y tomar en cuenta efectivamente los accesorios que indicábamos si fuera necesario, ¿no? Entonces, en realidad esto es lo que deberíamos tener nosotros, digamos, luego de hacer mejor dicho, la evaluación de la altura bruta. Este perfil lo podemos nosotros obtener, que esté en verde. Y luego, de acuerdo al cambio de sección, más o menos estimar cómo va a ir nuestra tubería de presión, es decir, ir dibujando también prácticamente ya el plano, ¿no? Y una vez que tenemos esta H total, tenemos estas longitudes, estos ángulos que hacen la horizontal con la dirección de la tubería, podemos ir a una hoja de cálculo, en realidad, porque si ustedes ven en los documentos que les he proporcionado, hay que hacer todo un cálculo manual. Sin embargo, nosotros hemos elaborado una hoja de cálculo para obtener rápidamente, digamos, rápidamente, en este caso, el diámetro y las otras características de la tubería de presión, ¿no? Entonces, esta hojita probablemente creo que no se ha ido, sería cuestión de que revisen esos documentos si no se ha ido para enviarles. Y acá tenemos ya un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, un ejemplo de un determinado proyecto. Tenemos la altura, ¿no? Entonces, todo lo que está de color amarillo, ¿no? Prácticamente son datos conocidos, ¿no? Y los que están en celeste, resaltados en celeste, son datos de los fabricantes, es decir, son datos que nos deben dar los fabricantes, sea de tubería de PVC, polietileno, acero comercial. Estas características tiene que dar el fabricante de la tubería. En el PVC, por ejemplo, nos dan todo esto, en realidad, ¿no? Y el resto ya son cálculos automáticos prácticamente que te da la hoja de cálculo. Es recomendable de que hay que tener en cuenta las pérdidas, que debe estar más o menos, o el factor en este caso de seguridad,
que debe estar más o menos entre 2, 2.5, y que las pérdidas no deben ser, bueno, deben estar entre un rango entre 5 o 10% para que, digamos, el proyecto también sea efectivo. ¿Listo? Acá unas vistas de la tubería. Por ejemplo, en el caso de la primera es una tubería, digamos, de acero, igual que la segunda, también de acero. Entonces ustedes ven, si ustedes miran detenidamente, los apoyos van generalmente cada 3 metros, si es que el tubo es de 6 metros porque va en la mitad, y en los cambios de dirección o en longitudes mayores a 60 metros se recomienda que haya el anclaje correspondiente, ¿verdad? Entonces, esa es en la tubería las tuberías de acero, y en las de PVC, como digo, van enterrados, ¿no?, en su totalidad, y ahí no va a haber efectos de dilatación y contracción, están enterrados, pero sí en los cambios de dirección de todas maneras deben ir los anclajes. Listo. Justamente hablando de anclajes y apoyos, en realidad son elementos complementarios, pero de suma importancia en el tema de la tubería, básicamente, ¿no? Entonces, su función principal es contrarrestar las fuerzas del agua en movimiento para evitar que la tubería se mueva o pueda romperse. Esto es clave. En realidad, la velocidad que viene el agua a través de la tubería es fuerte, entonces hay que tener cuidado básicamente en el tema de los cambios de dirección, donde van a ir los anclajes, y el caso de los apoyos básicamente es para uniformizar o para darle de alguna forma una seguridad de no haya el asentamiento correspondiente de las tuberías, en particular de las de acero y hierro, ¿no? Las características de los anclajes sirven para mantener en tierra la tubería, así como fijarla y evitar los movimientos laterales, y los apoyos, como indicado, son construidos de tal forma que permita el movimiento longitudinal de la tubería al contraerse o dilatarse por cambios de la temperatura, ¿no? Entonces esto, como les indicaba, reitero, básicamente para tuberías de acero y hierro, ¿no? En el diseño de anclajes consiste en dimensionar el tipo de anclaje que llevará la tubería de presión para ser fijada al suelo. Los datos para el diseño tienen que ver con la información del material de la tubería, del flujo, en este caso el agua. Asimismo, debe conocerse los datos que se obtiene de la tubería de presión, es decir, del perfil, del dibujo, tales como los ángulos alfa y beta, que forman aguas arriba y aguas abajo del anclaje en estudio, porque cada anclaje es muy diferente, es, digamos, un diseño anclaje por anclaje, o sea, no es que yo diseñe un anclaje y eso me va a servir para todos, ¿no? Hay que diseñar anclaje por anclaje. La altura de presión en el anclaje de estudio, la longitud de la tubería, aguas arriba del anclaje, cálculo de diferentes fuerzas que intervienen, lógicamente, en un bloque que, digamos, va a ser, digamos, instalado en este caso en el suelo, necesita, pues, digamos, hacer todo el análisis estructural a través del diagrama correspondiente de fuerzas, ¿no? Entonces, digamos, la misma tubería, pero dónde deben ir los anclajes y qué deben conocerse. Acá ustedes ven ángulo alfa, aguas arriba, bajo la beta. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan toda la documentación detallada, también van a ver ahí ustedes que intervienen muchísimas fuerzas. Creo que hasta 10 fuerzas intervienen en el tema del cálculo de los anclajes, ¿no? Y para esto hay necesidad de conocer todos estos datos, los anclajes, las alturas parciales, etcétera, ¿no? Entonces, antes también, bueno, se hacía el diseño también manualmente. Entonces, estos casos sí ya lo podemos hacer, pues, digamos, en nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que ya son complementos. Lo básico para digamos, proporcionar a la población, ya lo hemos manifestado, se hace en campo, pero estos casos ya se pueden hacer, digamos, en la oficina, digamos, en laboratorio, ¿no? Entonces, al igual que en el caso de la tubería, también nosotros hemos hecho una hoja de cálculo. Igual lo revisan si en sus documentos está, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de un tipo de anclaje que básicamente le llamamos anclaje 1, que es el más crítico, si se puede llamar así, porque es el que está ubicado en la parte baja, donde la presión es mayor, es decir, cerca, pegado incluso a la casa de máquinas, ¿no? Y el siguiente es otro diseño de otro anclaje que está ubicado ya, digamos, en la parte alta. Entonces,
Esta hoja de cálculo ha sido, digamos, diseñada teniendo en cuenta toda la información, todos los datos que nos indican en la documentación correspondiente, ¿no? Y prácticamente acá le damos valores a las medidas, al igual que en el caso de la tubería. Lo que está, digamos, en amarillo son datos conocidos. Lo que está en verde son datos que debemos obtener de los fabricantes y el resto todos son cálculos, simplemente que utilizando la hoja de cálculo y tener cuidado que cumplan las condiciones de estabilidad que está abajo. Y se trabaja prácticamente cuando la tubería se dilata y cuando la tubería se contrae. Esto está dado más básicamente para tuberías de acero comercial y también de hierro. Sin embargo, en el caso por seguridad también hacemos lo mismo para las tuberías de PVC y polietileno, ¿no? Y para terminar con esta parte, bueno, algunas tomas simples. Arriba, cómo se está, digamos, construyendo un anclaje. Y en la parte baja, a la izquierda, cómo va en este caso un apoyo para la tubería de fierro y digamos y en la parte inferior derecha cómo van los anclajes en tuberías en este caso de PVC, ¿no? Simplemente ya como un complemento adicional, el caso de la casa de fuerza, también definir que tiene una función. Su función es proteger, ubicar y cimentar adecuadamente el equipo electromecánico. Aquí hay que hacer un ambiente para guardar las herramientas, repuestos, equipos propios de la microcentral. Facilitar también el trabajo y la estadía del operador. El operador tiene que estar permanente en la casa de máquinas, entonces hay que diseñarlo y hacerlo adecuadamente para que se cumpla el objetivo. Y también es el lugar donde se inicia el cimento del canal de descarga, que se llama, ¿no? Entonces, vistas, en realidad también manifestarles de que para el caso de pico, microcentrales, hay que pensar de que la construcción en la medida de los casos puede hacerse con materiales de la zona, sobre todo el tema de las paredes y el techo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí varios modelos. El primer modelo con adobe, el segundo modelo ya con ladrillo y columnas, ¿no? El tercer modelo que está en la parte inferior, baja, izquierda, ese es de tapial en la sierra, que hicimos una casa de máquinas, y el de la derecha, inferior, es de, digamos, una caseta de máquinas que hicimos en la Ceja de Selva, en San Ignacio, de Cajamarca, con madera en realidad, ¿no? Lo que sí tenemos que tener cuidado es en las bases. Las bases sí para el equipo tienen que ser de concreto armado y eso hay que también hacer el diseño correspondiente. Y para terminar, es el canal de descarga, ¿no? También es importante esto definir qué es el canal de descarga. En realidad es el que conduce el agua turbinada hacia la misma quebrada o otra fuente cercana a la casa de máquinas. Es decir, una vez que el agua ha entrado, ha movido la turbina, está generando la electricidad, el agua nuevamente sale. Entonces esa agua tenemos nosotros que conducirla. Puede ser al mismo río, al mismo arroyo donde nosotros hemos captado, digamos aguas abajo. O si está al otro lado, tratar de derivarla a una zona donde no, digamos, malogre en el tiempo, digamos, la cimentación de la casa de máquina, ¿no? Características del canal de descarga es muy similar al canal de conducción, es decir, puede tener mayor pendiente porque acá ya simplemente lo que nos interesa es sacar el agua, no nos interesa de tener la altura correspondiente, etcétera. Pero para hacerlo más pequeño quizás le doy más velocidad y tengo menos área y lógicamente menos costo, ¿no? La ubicación lógicamente que sea en zona segura con relación a la cimentación de la casa. Debe revestirse en su totalidad a fin de evitar erosión del suelo. Esto es clave, ¿no? A veces no hacemos el revestimiento por cuestión de costo. Sin embargo, las consecuencias pueden ser fatales más adelante, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, por mi parte, hemos concluido los temas relacionados con evaluación de recursos y también con los componentes de las obras civiles. Repito, en la documentación es amplia, tienen ustedes ahí mucho que, digamos, revisar y bueno, estoy, digamos, atento a las consultas, sugerencias, preguntas que quieran hacer con respecto a este tema. Muchas gracias.